Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. ¿Les parece larga la lectura de Ruth? Quizá para muchos es la única ocasión en que pueden leer gran parte del libro de Ruth completo. Debería ser en nosotros algo constante el poder estar leyendo la palabra de Dios, pero el Señor permite que a través de estas historias del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Señor nos muestre y nos ayude a recordarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Recuerdan que esta historia de Ruth está compuesta nada más de 4 capítulos y nos habla y nos muestra cómo Dios es soberano. Hemos estado viendo la semanas anteriores, los primeros capítulos 1 y 2. Esta semana vamos a estar viendo parte del capítulo 2 y 3 y entendemos cómo el Señor permite las circunstancias. Si ustedes recuerdan, si ustedes pueden recordar cómo inicia el capítulo 1 de Ruth, dice que en los días de los jueces, en que los jueces gobernaban en Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judea dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. Ya vimos quiénes son los moabitas. Junto a su esposa y sus 2 hijos. El nombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahalón y Kelión. Esto viene en el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Son las circunstancias, hermanos, las que a veces nos toman por sorpresa y nos hacen tomar decisiones buenas o malas. Y eso no lo entendemos en el momento, hasta después. Hemos estado diciendo en la mañana que a partir del lunes que tomó de protesta o posesión el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una de sus acciones es decir, por decreto, es de ley, que iba a subir los impuestos a todo producto que entra a Estados Unidos. Eso incluye muchos productos, muchos servicios que vienen de México, porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Qué implica esto, hermanos? Que quizás su trabajo cambie, que quizás su trabajo termine, o quizá no. Pero ¿cómo me afectaría si yo tengo un trabajo en el gobierno federal? También me afectaría, o en el gobierno estatal, o vendiendo gorditas, o vendiendo cualquier cosa. Todo eso afectaría porque toda la economía está conectada. Y esto lo hace él como una medida de protección, presidente de Estados Unidos, para proteger, entre comillas, a su pueblo, a su gente, sin importar las implicaciones que esto lleva en otros países. Esto podría hacer que muchas empresas en México que dan servicio a Estados Unidos se vean forzadas a moverse a Estados Unidos y muchos de sus trabajadores o moverse o renunciar. Esperemos que no pase nada de esto, que la balanza comercial se equilibre y Trump pueda negociar. Pero son las circunstancias, hermanos, las que nos mueven, son las circunstancias las que muchas veces nos empujan a tomar decisiones, incorrectas o correctas. Ustedes ven que Elimelec, junto con su familia, se movió a tierra de Moab por causa del hambre severa. Y vemos que después Elimelec muere y sus 2 hijos también. Y Ruth y Noemí tienen que regresar a Israel nuevamente. En este último episodio, o esta última sección, terminamos, hermanos, después de ver el primer encuentro entre Ruth y Boaz hace 2 semanas, y él le había favorecido y le había introducido en el círculo de sus siervos, permitiéndole espigar en sus campos y haciendo provisiones extraordinarias para ella
Y aquí lo vamos a ver en esta sección del capítulo 2, versículo 17 en adelante. Vamos a orar. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres dueño de las circunstancias. Tú preparas las circunstancias para tu gloria y tu honra. Muchas veces nos parecen injustas, muchas veces nos parecen esas circunstancias desfavorables, muchas veces esas circunstancias nos parecen favorables y constantemente estamos en esa lucha, en esa duda, en esa expectación, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, porque aún nuestro corazón no ha entendido que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Permítenos, Señor, confiar en ti, permítenos descansar en ti, independientemente de las circunstancias que se presenten en este 2025. Que podamos descansar en ti, que eres dueño de las circunstancias, y que no miremos a las circunstancias como el todo y como el fin principal del hombre. Que podamos verte a ti como el dueño y Señor de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos para que nuestro corazón, que es incrédulo en muchos aspectos, se descanse en ti y confíe en ti, Señor. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. Yo estaré leyendo el pasaje en Nueva Traducción Viviente y ustedes lo pueden seguir en sus Biblias, en la Reina Valera. Dice el versículo 17 nuevamente: así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó todo una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Este grano tostado se lo dio Boz. Versículo 19. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, pregunta Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boz. Versículo 20. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Versículo 21. Entonces Ruth dijo: es más, Boz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Versículo 22. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. Versículo 23. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano, y todo este tiempo vivió con su suegra. Vean la progresión, hermanos, dentro de este pasaje, cómo Ruth la moabita, Ruth la extranjera, Ruth la enemiga del pueblo de Dios, pasa y deja de ser enemiga, extranjera o la moabita a ser ¿qué? Sierva en los campos de Boz. Y después de desgranar lo que había recogido Ruth, quedó con una fabulosa cantidad de grano, de cebada. Esto significó que las dos viudas tendrían pan para muchos meses. Así resolvieron, hermanos, el primer problema, el problema del hambre. Recuerden que venían de Moab, venían completamente vacías. Y Ruth también le dio lo que había sobrado de la comida, la misma comida que Boz ya le había dado y provisto. Y Noemí vio cuánto había espigado, y sabiendo que esa cantidad habría sido imposible sin ayuda, la pregunta natural que hace Noemí es: ¿quién fue el hombre que se había fijado en ella? ¿Quién fue el hombre que te ayudó? ¿Quién fue el hombre que te dio
esta provisión de grano. En el versículo 19 lo vimos. La declaración es: bendito sea el que se fijó en ti. Y ahora, regresando al versículo 10, encontramos, hermanos, el mismo lenguaje en boca de Ruth, cuando le dijo a Booz: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo que soy extranjera? Así que ese hombre que se fijó en Ruth extendió y entendió quién era Ruth y quién era Noemí. Las dos viudas también reconocieron a ese hombre que se fijó en Ruth. Y la manera en la cual el narrador de Ruth dictó el versículo 19 lo hace un poco más dramático, porque guarda el nombre del hombre hasta el final. Dice: entonces su suegra le dijo: ¿de dónde espigas y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre de con quien trabajé hoy: se llama Booz. Y es muy dramático, hermanos, cómo se revela hasta la última palabra del enunciado el nombre del hombre que ayudó a Ruth. Ahora Noemí repitió su bendición y alabó al Señor por su fiel amor. Su Gesed, ¿se acuerdan que hemos estado hablando? El Gesed de Dios. Dice: sea bendito del Señor, porque no rehusó su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Es muy interesante que está alabando al Señor por su fiel amor, que no se había olvidado de los vivos como Noemí y Ruth, ni de los muertos, hablando de sus hijos y de su esposo Elimelech. Acuérdense, hermanos, de que vimos un problema al principio, porque los tres hombres habían muerto sin descendencia, sin linaje, sin descendientes para futuro, y fueron aniquilados, fueron borrados de la faz de la tierra. Y las mujeres, en el capítulo 1, quedaron desamparadas, necesitando pan para también no ser aniquiladas, para también no morir de hambre. Y aquí es obvio cómo Dios ha provisto por las viudas, proviéndoles pan. Pero ¿qué de los muertos? Vamos a tener que seguir leyendo para ver cómo Dios estaba acordándose de ese linaje extinto de Elimelech. Luego Noemí explicó a Ruth que Booz fue o es uno de sus parientes cercanos. Y es interesante esto. Noemí está incluyendo a Ruth en la familia. Si ustedes pueden leer en ese pasaje, el versículo 20, dice: el hombre es nuestro pariente. No dice es mi pariente, dice nuestro pariente, incluyendo ¿a quién? A Ruth en la familia. Ahora los parientes tenían varias responsabilidades en Israel, y podemos regresar a Levítico y a Números para ver algunas de sus responsabilidades rápidamente. Levítico 25:25. Encontramos que una responsabilidad fue comprar propiedades que alguien había tenido que vender. Dice el versículo: si alguno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá a redimir lo que su hermano haya vendido. Otra responsabilidad fue redimir de la esclavitud. En el mismo capítulo 25 de Levítico, versículo 47, dice: si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y se empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la familia del extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío o el hijo de su tío podrá redimirlo, un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera él mismo, podrá redimirse. Quizá Noemí ya haya tenido una esperanza de que Booz pudiera hacer algo mayor, no solo para ella, sino también para el linaje de Elimelech, para los muertos, porque quiso evitar que Ruth se encontrara con jóvenes. Dijo a Ruth, su nuera, en el versículo 22: es bueno, hija mía, que salgas con
sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Aparentemente Noemí, hermanos, hizo que estuviera Ruth solamente con las criadas, con mujeres, con jovencitas. Pero luego encontramos que en el capítulo para en seco, con un anticlímax, porque dice simplemente que Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Luego termina diciendo, y ella vivía con su suegra, con sus criadas y ahora con su suegra. Trabajaba con las criadas y vivía con su suegra. Este narrador, hermanos, de Ruth, es un cuentista magistral. Él ha dado pistas usando un lenguaje ambiguo para dejar en nuestra mente, en nuestra imaginación, una idea quizás, una química o quizás un interés entre Booz y Ruth. Pero luego termina con esta anticlímax. Y ella vivía con su suegra. Ningún contacto con Booz. Simplemente dos viudas viviendo juntas. Así termina este capítulo 2. Y esta conclusión aparentemente desilusionante nos podría hacer pensar que estamos imaginando cosas o que estamos inventando cosas. Nos hemos adelantado en nuestras mentes, pero tendremos que esperar al siguiente capítulo 3, para ver lo que pasó. Pero hasta ahora, hermanos, podemos observar algo extraordinario que Dios está haciendo sin tener sus acciones mencionadas aquí explícitamente. Es claro que algo está pasando en Noemí y en Ruth. Noemí fue la que terminó el primer capítulo, ¿recuerdan? Amargada, en contra de Dios, diciendo que Dios estaba en su contra. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que somos muy dados a pensar que Dios me trata mal si me va mal en las circunstancias? Si no recibo el dinero que tenía previsto, Dios está enojado conmigo. Si me enfermo, es que Dios está enojado conmigo. O al revés, ¿recuerdan? Si recibo el bono, o el aguinaldo, o el ahorro, o un dinero que no esperaba, Dios me ha bendecido. Si estoy sano, es que todo el 24 nunca me enfermé. Qué bueno es Dios conmigo. Somos muy dados a pensar que las circunstancias a favor o en contra determinan el favor o la oposición de Dios hacia mi persona. Recuerden, hermanos, ¿quieres saber si Dios está a tu favor? Mira la cruz de Cristo. ¿Quieres saber lo que Dios piensa de ti? Él te ha dado a Cristo. No uses las circunstancias a favor o en contra para pensar que Dios está a tu favor o a tu contra. Si Él te ha dado a Cristo, Él te va a dar todas las cosas que necesitas, no que deseas, que necesitas. Ruth terminó el capítulo 1 diciendo que estaba en su contra y diciendo a las mujeres de Belén, no me llamen placentera, llamadme, ¿cómo? Mara, amargura, llamarme amarga. Y ahora termina el capítulo 2, ¿cómo lo termina, hermanos? Alabando al Señor por su fiel amor. Ella había regresado al territorio de Israel. Ahora la pregunta es, ¿volvería Noemí también al Dios de Israel? ¿Y qué de Ruth? Es obvio que tanto Booz como Noemí, como Dios mismo, principalmente, estuvieron introduciendo a Ruth, la moabita, más y más en el círculo del pueblo de Dios. Booz incluyéndola entre sus criadas. Noemí declarándola parte de la familia, no abandonada, sino como un pariente cercano. Y así Ruth es el anticipo, hermanos, de la conclusión de los excluidos, de la cercanía de los lejanos, de la redención de los gentiles, de las naciones por medio de Jesucristo. Esa es tu historia, esa es mi historia. Aquellos que éramos enemigos de Dios, aquellos que éramos ajenos al pacto de Dios, Dios nos ha incluido en su pacto. Dios nos ha acercado por su gracia y misericordia a ser parte de su familia.
para que tu boca se llene de alabanza, para que tu boca se llene de gozo. Examínate. Si en tu boca hay maldición, si en tu boca hay pesimismo, si en tu boca hay queja, es que no te ha amanecido. Es que quizá no has comprendido quién es Cristo, la esperanza de gloria. En Ruth, capítulo 3, antes de seguir con la historia de Ruth, hermanos, y vos, quiero explicar un poquito más acerca de las costumbres en Israel y que ya hemos estado mencionando. Los parientes tenían ciertas obligaciones con las que sufrieron alguna desgracia. Por ejemplo, el pariente más cercano debía comprar el territorio de su familiar. Levítico 25:25, ya lo vimos. Levítico 27:47, redimir al familiar esclavizado. Otra responsabilidad era el hermano de un difunto que murió sin tener hijos. Debía casarse con la viuda, es decir, con su cuñada. Y su primer hijo llevaría el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desapareciera de Israel. Encontramos esta ley en Deuteronomio 25:5 en adelante. Y dice, cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muriere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extranjero. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito de ella dé a luz, llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Ahora en Deuteronomio las obligaciones es para el hermano, pero parece que en la época de los jueces estas obligaciones se habían mezclado y se habían extendido. Es decir, el rol del pariente redentor y el rol del hermano que debía casarse con la cuñada y dar descendencia a su hermano difunto, parece que esas obligaciones se habían mezclado y extendido en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Ruth, de Noemí y de Boz. Y ahora regresando, hermanos, a la historia, recordamos que en el capítulo 2 terminó con un gran anticlímax y dice que ella vivía con su suegra. Y luego en el capítulo 3 tenemos 3 escenas de manera general. La primera escena es entre Noemí y Ruth. La segunda escena es entre Ruth y Boz. Y la tercera escena del capítulo 3 es entre Ruth y Noemí nuevamente. Y otra vez tenemos la primera escena. Vamos a ver la primera escena en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Ustedes síganme en sus Biblias o si se ve aquí en la pantalla. En Ruth 3, 1 al 5. Un día, Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con los jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Versículo 4. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Versículo 5. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Aquí Noemí, hermanos, propuso tomar la iniciativa para cumplir lo que ella había orado por Ruth. ¿Recuerdan? Noemí estaba orando por un marido. Descanso en casa de un esposo. En el primer capítulo, el versículo 9, cuando Noemí trataba de animar a sus nueras que regresaran a su casa, a su pueblo, para casarse, ella había dicho que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Ahora quiere ser una respuesta a su propia oración. Cabe mencionar, hermanos, que aquí está la razón de la encarnación del Hijo de Dios. Y es muy sencilla. Nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, tiene que ser pariente nuestro.
Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahora, la ocasión que aprovechó Noemí fue la de aventar el grano para separar la semilla de la cáscara, lo cual era un tiempo de festejo, de alegría, de agradecimiento, además de trabajo. Y Noemí sabía lo que iba a hacer Booz. Su plan era que Ruth llamara la atención a Booz como mujer, no solo como sierva, sino como mujer. No solo como nuera de Noemí o como una de sus criadas. Le aconsejó que se arreglara lo más atractivamente posible. Luego indicó el momento propicio para causar el máximo impacto. Después de que hubiera acabado de comer y beber, y luego propuso un plan muy atrevido y también riesgoso, que ella se acostara a los pies y esperara. El lenguaje que el narrador está usando para contar este plan, hermanos, tiene tonos muy sensuales. Medianoche, oscuridad, 8 veces el verbo acostarse en la versión Reina Valera 60. También destapar los pies, que era un eufemismo sexual en otros contextos. Y no sabemos, no lo dice el texto, realmente lo que estaba en la mente de Noemí. No sabemos si contaba con la integridad de voz como hombre respetuoso o con su debilidad como hombre, porque ella simplemente dijo, entonces él te dirá lo que debes hacer, dejando abierta la conclusión de su plan, ya que salía de sus manos y de su control. Luego Ruth muy inocentemente se sometió al plan. En el versículo 5 dijo, todo lo que me dices, haré. Esa es la primera escena, hermanos. La segunda escena es del versículo 6 al 11. Lo voy a leer y ustedes síganme en sus Biblias. Así que, versículo 6, así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Booz terminó de comer y de beber, estaba contento, estaba agradecido con el Señor, era fiesta. Estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón del grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Versículo 8. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies. Versículo 9. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Versículo 10. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o sea pobre. Versículo 11. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Hermanos, Noemí está orando por un marido. Y ella hace todo lo posible para ser un instrumento de esa oración. ¿Tú quieres que este 2025 el Señor te bendiga? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cómo te vas a convertir en un instrumento de esa bendición? Poniéndote a los pies de Cristo, leyendo su palabra constantemente, entendiendo en qué estado está tu fe, orando al Señor constantemente, teniendo tu tiempo de lectura diaria, tiempo devocional, asistiendo regularmente a las reuniones que tenemos en la iglesia, escuchando atentamente la predicación de la palabra, cantando con gozo. Todas las acciones que tú tomes impulsarán a tener una vida de gozo y alegría. El salmo que se leyó en la mañana hacía una advertencia
si ustedes hubieran estado conmigo, en un momento hubiese destruido a sus enemigos. Conviértete en instrumento de tu propia oración. Pero siempre estamos al revés, orando. Bendíceme y dame y provéeme y quítame y sáname. Como si el Señor no tuviera cuidado de esas cosas. Ya no deberías estar orando por bendición y por dinero. Porque es un principio, hermanos. En toda labor hay ganancia. En todo trabajo con disciplina hay fruto. Si no tienes dinero no es porque el Señor no te bendiga, sino porque tú eres injusto, porque eres indisciplinado, porque gastas para tus deleites y no para el reino del Señor. Si no tienes salud, no es porque el Señor no te quiera dar salud, sino porque tú promueves el no tener salud con lo que comes, con lo que ingieres, con el hábito que tienes, con el dedicar tu cuerpo y tu tiempo a las cosas que no son del reino del Señor. Conviértete en instrumento de tus propias oraciones. Y oraciones que den gloria al Señor, no que traigan beneficio a tu vida de manera personal. La segunda escena, hermanos, la ejecución del plan. Y Ruth ejecutó el plan al pie de la letra y funcionó de maravilla. Se fue, observó dónde estaba acostado Boaz, se acostó a sus pies, destapó sus pies y luego a medianoche, quizá el frío de la noche, en sus pies destapados, despertó a Boaz. Descubrió una mujer acostada a sus pies, pero no la reconoció porque estaba todo oscuro, no había lámparas. Y le preguntó, ¿quién eres? Ahora acuérdense, hermanos, de que esta es la pregunta de este libro. ¿Quién es Ruth? Esta es la segunda vez que Boaz preguntó sobre la identidad de Ruth. En el capítulo 2, la primera vez que Boaz vio a Ruth, en el versículo 5, entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y la respuesta en ese entonces fue, la moabita. Y luego en su primera conversación, Ruth se había presentado a Boaz como extranjera y menos que sus criadas. Capítulo 2, versículo 10. Ella dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? Y luego en el versículo 13, entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos porque me ha consolado y en verdad he hablado con bondad a su sierva, aunque no soy ni como una de sus criadas, la moabita, la extranjera, menos que sus criadas. Y ahora en esta escena, hermanos, del capítulo 3, se presentó como Ruth, utilizó su nombre de manera personal y se llamó a sí mismo sierva. Es una palabra con más estatus que criada. Antes se había identificado como menos que sus criadas. ¿Y ahora cómo se presenta? Como Ruth, su sierva. Ahora estamos esperando la iniciativa de Boaz, porque el plan indicó que ella debía presentarse y luego esperar para ver lo que Boaz haría. Hermanos, es parte de la gracia de Dios el cómo actuó Boaz en ese momento. Es parte de la presencia de Dios el cómo Boaz actuó al ver a una mujer a sus pies. ¿Cómo hubiese actuado cualquier hombre? De manera humana, de manera carnal. Pero aquí tenemos una gran sorpresa, porque Ruth es la que tomó la iniciativa. Y en ese momento ella improvisa atrevidamente. No solo siguió el plan quedándose quieta, más bien ella siguió, después de identificarse, soy Ruth, su sierva. Y luego, ¿qué dijo, hermanos? Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. En esencia, hermanos, hermanas, ella le propuso matrimonio a Boaz. Y además citó las propias palabras de Boaz, invitándolo a hacer una respuesta a su propia oración. Así como Noemí quiso hacer respuesta a su propia oración, ahora Ruth le propuso a Boaz que él fuera la respuesta a la oración de él.
Porque en el capítulo 2:12 encontramos en las palabras de Booz, y dice Booz, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyos alas has venido a refugiar. Y aquí, hermanos, aunque no sale en la traducción en español, cuando ella dijo, extienda pues su manto sobre su sierva, utiliza la misma palabra, alas. Extienda las alas de su manto. Él la había bendecido diciendo que te has refugiado bajo las alas del Señor. Y Ruth, ¿qué le dice a Booz en esa interacción? Ella le dice, ¿y qué de sus alas, señor Booz? ¿No puedo refugiarme también bajo las alas de su manto? Booz respondió con una bendición, reconociendo que Ruth practicaba lealtad, Gesed, fiel amor. Ella había recibido la lealtad, Gesed, del Señor, en el capítulo 3:10. Dice entonces, le dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad, Gesed, mejor que la primera, al no ir en pos de jóvenes, ya sean pobres o ricos. En el capítulo 1:8, Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia, es decir, Gesed, de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Hermanos, recuerden que el Gesed es tener misericordia aunque no te convenga. Cuando alguien te pide algo, dice el principio bíblico, dáselo. Hijo, es que es lo único que tengo, dáselo. Cuando alguien te pida para cubrirse por el frío, ay, es que es mi abrigo de mink, ¿y con qué me voy a quedar? Dáselo. Eso es Gesed. Hacer misericordia aunque no te convenga, aunque no sea redituable. Ruth practicaba Gesed con su suegra y ahora Booz reconoció que practicó Gesed también con los difuntos, con los parientes muertos, porque él observó que Ruth tenía otras opciones que habrían apelado quizá mejor a sus pasiones juveniles. Buscar un marido más joven, quizá rico, quizá pobre. Y también reconoció su propuesta como desinteresada, la única opción vigente que podría preservar el linaje de los parientes muertos. Hermanos, Ruth no trabajó y no hizo esta acción para su propio beneficio. Pensaba en su suegra, pensaba en su marido muerto y pensaba a futuro, aunque a ella no le convenía. Luego Booz aceptó la propuesta de matrimonio y también elevó a Ruth al nivel de él mismo, usando la misma palabra para describirla que el narrador utilizó para describir a Booz mismo. En el versículo 11, él dijo, ahora hija mía, no temas, haré todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Esta descripción nos recuerda los proverbios, por ejemplo, Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ahora la respuesta quizás sea, Booz la halló. Luego Booz repitió a Ruth lo que Ruth le había dicho a Noemí. Ruth le había dicho a su suegra, todo lo que me dices haré. ¿Se dan cuenta? La bendición de la fidelidad, la bendición de actuar de manera honesta. Noemí le dice a Ruth, haz todo esto. ¿Y qué contesta a Ruth? Yo haré todo lo que tú me digas. Yo seré obediente en todo lo que tú me digas. ¿Y qué le contesta ahora Booz a Ruth? Yo haré todo lo que tú me pidas. Haré por ti todo lo que tú me pidas. Y ahora justo cuando estamos esperando escuchar y vivieron felices, se presenta una complicación, la cual vamos a ver en los siguientes versículos.
Vos introduce una complicación, hermanos, la cual encontramos en el versículo 12, y la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Pero aún es cierto que soy uno de los redentores de tu familia. Hay un pariente más cercano que yo. Versículo 13. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Versículo 14. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana. Pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiese suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Booz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de Tilla. Versículo 15. Luego Booz le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Versículo 16. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí, le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella. Versículo 17. Y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Versículo 18. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Aquí Booz otra vez mostró su propia lealtad, cediendo el derecho al otro pariente, pero prometiendo con un juramento que le haría su parte como pariente, si le tocara hacer. Hermanos, el Señor Jesucristo dejó su lugar, el Señor Jesucristo dejó su trono, y aunque no le convenía, Él lo hizo de manera voluntaria y libre. ¿Para qué? Para hacerse hombre, venir a la tierra y hacerse siervo. Para redimirte a ti y a mí, que no teníamos ninguna posibilidad de salvación. Este libro de Ruth nos recuerda constantemente, tú no puedes salvarte a ti mismo. Es solamente a través de la persona de Jesucristo en la que podemos ser salvos. Tú no eres tu propio Salvador. Tú eres el arquitecto de tu propia destrucción. Es Cristo, la esperanza de gloria. Luego tomó precauciones Booz para la protección física de Ruth y para la protección de la reputación de los dos, guardándola allí durante la noche y luego mandándola a casa en la madrugada. Además, en la madrugada Booz llenó el manto de Ruth con mucha cebada. Y ella se fue a Belén, casa de pan. Esta acción sirvió para proteger la reputación de Ruth, porque estaría llegando desde la era con mucha cebada. Algo lógico, hermanos, algo no sospechoso. Pero tuvo un propósito mayor, revelado en la última conversación del capítulo. En este capítulo Dios está detrás del escenario y los actores humanos toman la iniciativa, indicando que hay un momento para orar, pero también hay un momento para actuar. Y como hemos visto en el caso de Noemí, y también en el caso de Booz, y también en el caso de Ruth, si estamos dispuestos a pedir que Dios haga algo, también tenemos que estar dispuestos al mismo tiempo para ofrecernos, para hacer el cumplimiento de nuestras propias oraciones. No le pidas a Dios que te santifique y tú no te santifiques y seas irresponsable. No le pidas a Dios que te hable y tú no leas su palabra y la estudies. No le pidas a Dios, permíteme ser obediente y tú no obedezcas. Permíteme, Señor, crecer y que mi carácter podrido y malvado desaparezca. No luches contra tu carácter podrido y malvado.
Permíteme, Señor, tener buenos pensamientos y no luches contra tus malos pensamientos. Conviértete en instrumento de tus propias oraciones al Señor. La respuesta es del Señor, pero tú eres responsable de seguir la santidad, de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, de despojarte de todo lo que te ata a este mundo. Ahora, en la tercera escena, encontramos el propósito mayor del don de la cebada. Cuando Ruth llegó, Noemí le hizo la misma pregunta que vos le había hecho. ¿Quién eres? El versículo 16. Como una pregunta aparentemente rara. Las traducciones, hermanos, evitan traducirla literalmente, porque parece que está fuera de sitio esa pregunta. En nuestra traducción dice, cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Literalmente es la misma pregunta que vos había hecho acerca de Ruth. ¿De quién es esa joven? Y luego más directamente en el versículo 9, cuando ella apareció a sus pies, ¿quién eres? Ahora la suegra está preguntando, ¿quién eres? Puede ser, hermanos, una pregunta sobre el estatus de Ruth, como diciendo, ¿ya eres la prometida de vos? ¿Ya cambió tu estatus? Si ya era la comprometida de vos o no, y es una de las preguntas mayores acerca de esta joven, la moabita. En la conversación que se registra aquí entre Noemí y Ruth, hermanos, el narrador no repitió todo lo que había pasado y luego regresó a la cuestión de la cebada, incluyendo un detalle que había omitido en la conversación entre vos y Ruth. Ruth citó a vos decir, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Versículo 17. Esta declaración nos recuerda el capítulo 1, 21. ¿Recuerdan? Cuando Noemí se quejó diciendo, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Es mi deseo, hermanos y hermanas, que el Señor te vacíe de ti mismo, de ti misma. Que el Señor te haga regresar a sus pies completamente vacío, completamente humillado, completamente destruido. Ay, hermano, qué malo es. No, hermano, no, hermana. Lo que tú tienes en tus manos es engañoso y perverso. Lo que tú posees en tu persona es destrucción, es pecado, es maldad. Y el Señor tiene que vaciarte para que Él te llene de Él. Y cuando Él te llena de Él, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ahora la vacía ya no está vacía. Sus manos están llenas. Ya está resuelta entonces la primera de las dos necesidades. Pan para las viudas. ¿Dudas de que Dios tenga el poder de sustentar tu vida? Y a veces lo hacemos de manera inconsciente, buscando y afanándonos por las cosas que este mundo busca. Invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en cosas tan triviales. Pero cuando se trata de buscar el reino de Dios y su justicia, ¡ay no! ¡Qué difícil! ¡Qué flojera! ¡Qué imposible es! Este libro está hecho, hermanos, está escrito para tu amonestación, para tu exhortación, para tu ánimo. Además, esta cebada fue un tipo de depósito de la posible satisfacción de la otra necesidad, descendientes para Elimelech. Y esta cebada juega un papel muy importante, porque cada uno de los primeros 3 capítulos terminan con cebada. En el capítulo 1, 22, la expectativa de cebada dice, llegaron a Belén al comienzo de la segada de la cebada.
Luego en el capítulo 2, versículo 23, unas espigas de cebada, dice, y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo. Y luego en el capítulo 3, versículo 17, un montón de cebada, me dio estas 6 porciones de cebada. Y así va creciendo la cebada, hermanos. Una expectativa de la cebada en la cosecha, unas espigas ya cosechadas y luego un montón de regalos de cebada. Y así las viudas ya tienen comida y Ruth va a tener un esposo y posiblemente hijos. La única pregunta que tienen que resolver es, ¿quién será ese esposo? ¿Vos o el otro pariente más cercano? Y tenemos que esperar la próxima semana para ver el capítulo 4. Si ustedes son honestos, si somos honestos, ¿cuántas veces hemos desconfiado del Señor? ¿Cuántas veces hemos puesto en duda que el Señor es capaz de proveernos todas las cosas? Y esta desconfianza, esta duda constante y permanente, tiene que ver mucho con el entendimiento que tú tienes y que yo tengo, obviamente, también quién es Cristo. Y de lo que Cristo hizo por mí, no solamente en la cruz, en la muerte y en la resurrección. Y no solamente ahí, sino lo que está haciendo ahorita en el cielo. No hay un segundo, en el cielo no hay tiempo, humanamente hablando, no hay un segundo en el que el Señor Jesucristo esté hablando bien de mí al Padre. Pero si ustedes me conocían, en el fondo de mi corazón, diría yo, ¿cómo es posible esto? Estamos aquí, hermanos, no porque lo que nosotros somos. Estamos aquí por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, en su ministerio terrenal, en su muerte y en su resurrección. Puedes venir a la iglesia y venir vestido de tu propia justicia. Y ante Dios estás desnudo. Y ante Dios apestas. Y ante Dios un día te va a decir, no te conozco, maldito. O puedes humillarte y decir, Señor, tú eres mi justicia. Señor, no entiendo muchas cosas, pero te suplico que me vistas de ti, que me cubras de tu justicia. Cuando Cristo sea aquilatado en tu vida, entonces podrás descansar, quitarte toda esa religiosidad, o todo ese prejuicio, o todo ese pasado, o todo ese futuro, y podrás decir, Jesucristo es mi única esperanza. Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. El pasaje que hemos estado viendo aquí es cómo el Señor llevó a una mujer completamente ajena y extranjera a incorporarse al pueblo de Dios. Y esa es tu historia, y esa es mi historia. Y no solamente nos incorpora a su pueblo y a su reino, nos da Cristo, el pariente cercano, y nos redime. Ahí donde tú no tienes esperanza, ahí donde tú no tienes posibilidad, ahí donde tú no puedes, es Cristo quien te redime. Es Cristo quien te toma. Y no solo eso, te provee todas las demás cosas que tú necesitas a lo largo de tu vida. Es una invitación, hermanos, a pensar y a meditar en este libro de Ruth, corto pero sustancioso, a convertirte en instrumento de tus propias oraciones al Señor, a dejar la apatía, a dejar el sueño, a dejar el conformismo, a luchar contra el pecado y a pedir al Señor, Señor, transfórmame, cámbiame, Señor, vacíame, quita de mí todo lo que poseo que me estorba para seguir. Que el Señor obre en sus corazones y pueda infundir ánimo en aquellos que están desanimados. Que pueda infundir esperanza en aquellos que no tienen esperanza.
que destruya el orgullo en aquellos que hay orgullo de autosuficiencia y religiosidad e hipocresía. Que puedas encontrar perdón en la sangre de Jesucristo, en aquellos pecados en los cuales todavía luchas o no has confesado y te has apartado de ellos. Esa historia, hermanos, no se trata de Ruth y de vos, se trata de Jesucristo. Y lo vamos a poder ver en la próxima lección. Vamos a orar. Te bendecimos y te honramos, Señor, y te damos muchas gracias porque tú eres el protagonista de la historia. Tú eres el que merece la honra y el honor y la alabanza. Nosotros somos solamente simples espectadores. Te suplico, Señor, que nos ayudes a entender y a comprender que necesitamos de ti. Te suplico y te ruego, Señor, que nos ayudes a descansar en ti. A que una vez que estemos vacíos por causa de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, podamos venir a ti, Señor, para que tú nos llenes, a manos llenas. Danos a Cristo, Señor, o no nos des nada. Destruye todo lo que nos estorba, Señor, para seguirte y amarte y buscarte solamente a ti. Que nuestro corazón esté inclinado a buscar tu reino y tu justicia. Y a no estar pidiendo las añadiduras, porque tú tienes cuidado de ellas. Danos a Cristo, Señor, danos entendimiento de la majestad, de la hermosura y de lo valioso que es Dios Jesucristo en nosotros. Te bendecimos y te honramos y te suplico, Señor, que animes los corazones desanimados, avives el fuego de tu Espíritu Santo en cada corazón aquí presente. Aquellos que no son cristianos, que puedan encontrarse contigo de manera personal y única, Señor. Te bendecimos y te honramos, Señor. En tu nombre encomendamos este tiempo para que tu nombre sea glorificado a través de la obra del Espíritu Santo usando tu palabra, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.